La carne 100. En vivo. Serían 7.000 ahorita. ¿Estamos en el aire? Sí, ya, vivo. ¡Viva el Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias, Perú. Gracias por esa enorme sintonía, por esa enorme preferencia. Muchas gracias, compatriota Raúl Balbín Flores. Gracias, hermano, desde Washington, D.C. Apoya al Ágora Popular. Un aplauso, hermano. Gracias, compatriota. Hacemos para mi amigo Jocope en Sullana. Para toda la gente de Sullana, muchísimas gracias. Chulucanas, para todos los que viven en Chulucanas, hermanos, gracias. Gracias por esa enorme sintonía, por esa enorme preferencia a este humilde espacio, Ágora Popular del Perú para el mundo. Epicentro de la política en el Perú, Augusto de Congas. Compatriotas, quiero decirles algo, hermano. Hay algunos hermanos que me dicen, ya no hables de Pedro Castillo. Tengo que hablar. El pueblo tiene que saber la verdad, lo que está pasando con este señor. No es que yo sea Castillo, yo voté por Castillo, sí voté por Castillo. Eso no lo puedo negar. Pero la injusticia que están cometiendo con este señor, hermano, lo conoce el mundo entero. Y cada día que pasa, hermano, se va desentrañando esa madeja de complot, de conspiración que hubo contra este señor, ¿no? Todos sus testigos se están contradiciendo. Pero vamos a tener, mira, lo que voy a hablar acá, hermano, y lo voy a decir, este juicio se va a caer. Este juicio se va a anular cuando pasen a segunda instancia. Esta es primera instancia, ¿sí o no? Este señor Castillo va a apelar. En segunda instancia, este juicio se anula. ¿Sabe quién se ha manifestado de esa forma, hermano? Un juez supremo. ¿Cómo se llama este juez? Mire, escuchen, ¿ah? Por eso, hermano, siempre hay jueces fiscales que no se someten a la mafia. Siempre hay jueces y fiscales que no se meten al poder económico. También tenemos un tribuno, integrante del Tribunal Constitucional, el señor Gutiérrez, que dijo: el juicio a Pedro Castillo Terrones es ilegal e inconstitucional. Eso lo estamos viendo todos los días. El juez que lo juzga, el señor Neira Flores, calla a los testigos. Voy a hablar sobre este juez supremo. Se llama Andrés Tapia González. El juez supremo, o sea que no es arriba. Juez supremo es una palabra mayor, opinión mayor. El juez supremo, Andrés Tapia González, dice lo siguiente. Acá está. Aquí está, dice: el juez supremo, Andrés Tapia González, dice: vacancia de Castillo fue ilegal. O sea, no está diciendo un congresista, o un periodista, no, un juez supremo. Por eso este señor dice: cuando el juicio pase a segunda instancia, seguramente este juicio será anulado por ser ilegal y por ser inconstitucional. En sus páginas interiores lo explica claramente, dice, lo he leído, porque me interesó este tema, dice lo siguiente: la vacancia de Pedro Castillo Terrones es inconstitucional. ¿Por qué? Él explica, dice: si el Congreso de la República lo vacó a las 11:51, ¿no? Pero hay un acta policial que dice que Pedro Castillo Terrones fue detenido a las 11:41, entonces lo detuvieron cuando aún era presidente en funciones. Y eso lo saben todos, ¿o no? Eso lo saben todos. Otro punto, esto sí lo he averiguado bien, ¿eh? Por eso, hermano, por eso informamos con la verdad a la población. Lo que dice el juez supremo Andrés Tapia González es verdad. Mira, el Congreso tiene un reglamento. En el reglamento del Congreso, en el inciso C, artículo 89-A, voy a repetirlo. Inciso C,
Artículo 89-A, Reglamento del Congreso de la República, para la vacancia inmediata, dice lo siguiente. Para la vacancia inmediata de un presidente de la República, se tiene que tener los 4/5 del total de los legisladores. Los 4/5 del total de los legisladores. Si tenemos 130, los 4/5 serían 104 votos a favor para vacar a un presidente. 104 votos a favor se necesitaba de los 130 legisladores. El Congreso, cuando vaca a Pedro Castillo Terrones, solamente obtuvo 101 votos. Faltaban 3. Entonces es ilegal, es inconstitucional. Uno, porque fue detenido cuando aún era presidente de la República, fue detenido cuando tenía inmunidad presidencial, y con ese prerrogativo un presidente no puede ser detenido, no puede ser juzgado. Lo explica el señor juez supremo Andrés Tapia González, y hace referencia a este artículo 89-A, que le he dicho lo siguiente: se necesitaba 104 votos para sacar a Pedro Castillo Terrones, pero solamente obtuvieron 101 votos. Por eso dice, juez supremo no es Augusto de Congas. Yo solamente estoy transcribiendo oralmente lo que este señor dice. Acá dice, hermano, ve, vacancia de Castillo fue ilegal porque se vulneraron el debido proceso, porque no se respetaron las leyes, porque se pisotearon, porque el Congreso pisoteó su propio reglamento al obtener 101 votos para vacarlo cuando se necesitaba 104 votos. Acá está, hermano. Por eso este señor dice, a título personal, dice el señor juez supremo Andrés Tapia González, cuando este juicio ilegal e inconstitucional pase a segunda instancia, ahí lo van a anular. Porque Castillo no se va a quedar tranquilo. Castillo va a apelar a la segunda instancia, va a llegar a la Corte Suprema, va a llegar al Tribunal Constitucional si esto no se anula. El tramo es largo, pero ya tenemos acá, hermano, una opinión de un peso pesado de la justicia en nuestro país. El juez supremo Andrés Tapia González dice, acá está, o sea, no es opinión de Augusto de Congas, ¿no? Pero yo siempre he dicho acá, vacaron a Castillo porque obedecían una orden, una consigna de la mafia de los grupos de poder. Siempre he dicho acá, he dicho siempre acá, de que Pedro Castillo Terrones, su detención es ilegal e inconstitucional, es un secuestrado político, es un preso político, porque las ideas que este señor emanaba no era compatible con las ideas de los grupos de poder. Por eso lo defenestraron. Y cuando un juez supremo se pronuncia con estas palabras, hay que hacerle caso, ¿o no? Hay que tenerlo presente, hermano. Siéntate. ¿No quieres sentarte? Allá. Acá está completo. O sea que este señor, al fin, este juicio va a volver a foja cero. Acá lo dice. Si se anula un juicio, vuelve a foja cero, ¿o no? También opina, dice este señor juez supremo, que le pueden cambiar por el juicio que le están siguiendo por delito de golpe de Estado o rebelión. Él dice que podría ser por tentativa de rebelión. Bueno, yo no soy erudito en esa materia, pero este señor dice, puede ser por tentativa de rebelión, pero para que eso proceda tiene que volver a foja cero y tiene que haber otra denuncia, porque dice, se violentó, ¿cómo nuevamente el señor acá? El antejuicio político. Hermano, si es la manifestación de un juez supremo, entonces hay que hacerle caso, y por lo tanto esto va a generar muchísimo debate, muchísima polémica, seguramente en los medios jurídicos, porque ya hemos visto, hermano, que muchos jueces fiscales o entendidos en esta materia se han manifestado diciendo de que el juicio contra Pedro Castillo es ilegal. Se pronunció
el alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que ha pedido un informe escrito al gobierno del Perú sobre la ilegalidad de este juicio contra Pedro Castillo Terrones. Se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado, hermano, la Unión Europea, al decir de que este juicio es ilegal, pero acá continúan con eso. Por eso cada testigo que se presenta para decir que Pedro Castillo es inocente, que no tiene nada que ver, entonces, ¿qué hace el juez? ¿Cómo se llama este juez? José Neira Flores. José Neira Flores. Escucha, hijo, seguramente te crees el todopoderoso, ¿no? Pero el pueblo peruano sabe que estás vendido a la mafia, que eres parte de esa mafia, que eres parte de la señora Patricia Benavides Vargas. Pero en un gobierno nacionalista, ese poder judicial va a ser reestructurado totalmente, y esto sí nos vamos a copiar y legalizado lo que ha hecho la presidenta mexicana en México cuando ordenó detener a todos los supremos jueces de la corte y les metió preso por corrupto. Y usted, señor José Neira Flores, está en la lista negra que podría ser defenestrado del Poder Judicial. Bueno, dirán, pero ¿quién es ese señor para hablar así? Claro, pues hermano, hoy no tengo poder. Hoy estoy en una plaza pública. Estoy en una plaza pública, pero el soberano me puede dar la oportunidad. Eso hay que esperarlo hasta 2026. Porque si no cambiamos este sistema de justicia, porque todo está podrido, ustedes lo saben muy bien. ¿Qué ha hecho el Poder Judicial? ¿Qué ha hecho la Junta Nacional de Justicia? Han sacado al señor, ¿cómo se llama? Al fiscal José Domingo Pérez del caso Cox. ¿Por qué lo sacan? ¿Por qué lo sacan? ¿Sabe qué, hermano? Es que le están limpiando el camino a Keiko Fujimori. Le están limpiando el camino a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, hermano, como hija, no servía de nada para Alberto Fujimori, porque esta señora Keiko Fujimori nunca quiso que Ollanta Humala indultara a su padre. No quiso. ¿Y por qué no quiso? Porque ambicionaba el liderazgo en su organización criminal, porque si hubiesen indultado con anterioridad al patriarca de los Fujimori, le quitaba el liderazgo. Esto es esta señora. Esto es esta señora Fujimori. Cuando vio a su mamá presa o secuestrada, esta señora nunca dijo nada. ¿Por qué? Porque quería ser primera dama. Y esta es la señora Keiko. ¿No? Esta es la señora Keiko. Veo en una entrevista, que quizás ustedes lo han visto, cuando Jaime Bailey le entrevista a Keiko, le dice, pero señora, si usted no trabaja. Pero ella dice, pero yo vivo de mis intereses. ¿De qué intereses? Claro, ¿ves? ¿Sabe de qué intereses vive? Porque esta señora tiene acciones en Antamina. Tiene acciones en el puerto de Matarani, que el señor Alberto Fujimori le regaló ¿a quién? A los Dionisio Romero. Es por eso que Dionisio Romero, en el año 2016, si no me equivoco, le entregó $3.600.000 a la señora Ollanta. Fue para que, según ellos, según su pensamiento retrógrado, para salvar al Perú del comunismo. O sea que Ollanta Humala Tazo era comunista. ¿Cómo diablos Ollanta Humala Tazo va a ser comunista si este señor combatió, carajo, a esas dos bandas terroristas en el Alto Bayaga? Yo lo conocí ahí. Por eso fue. Esta señora Keiko Fujimori, hermano, hoy día, eso me alegra. Hoy día, ¿qué ha pasado? En el Ministerio Público, en la tarde, no sé si continuará, se está ventilando el caso de la organización política Fuerza Popular. ¿Para qué? Para declararlo ilegal. Ya se reanudó el juicio contra Fuerza Popular para declararlo ilegal. Mira, ¿por qué fue la demanda? Porque dice la demanda por ser una organización antidemocrática.
El fiscal que lo está viendo esgrime 4 puntos o argumenta 4 puntos por lo que Fuerza Popular debe ser declarado ilegal. Estaba escuchando ese juicio, dice, ¿cuál es el primer argumento de la Fiscalía para declarar ilegal a Fuerza Popular? El caso de los cócteles. ¿Por qué dice el caso de los cócteles? Porque ahí recaudó millones de dólares, ¿no? Ahí recibió soborno del banquero Dionisio Romero. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso, hermano, se ha demostrado que Fuerza Popular tiene un cordón umbilical que lo une con esta agrupación terrorista llamado la Resistencia. Llamado la Resistencia. ¿Está claro? 2. ¿Cuál es el tercero? ¿Recuerdan, hermano, el caso de los Mamani Audios? ¿Recuerdan o no? Y este señor se murió. Por eso hay justicia divina, hermano. Este señor puneño, Mamani Audio, ¿qué cosa hacía allí? Allí esta señora Keiko Fujimori estaba negociando con PPK. ¿Para qué? Para no vacarlo. ¿Qué cosa pedía? Ministerios, trabajo. Otro caso por lo que puede ser declarado ilegal Fuerza Popular. Me falta un caso, hermano, ahorita se me va de la memoria, hermano, ya tengo 75 años, pues, hermano. Por estos 4 casos, hoy en la tarde se ha reiniciado el juicio contra Fuerza Popular y posiblemente estoy seguro que lo van a declarar ilegal. Y si declaran ilegal a Fuerza Popular, inmediatamente Keiko Fujimori va a ser inhabilitada para participar en los comicios del año 2026. Hermanos, el Ministerio Público creo que continúa hasta este momento el inicio de este juicio. El Ministerio Público tiene argumentos sólidos para declarar ilegal a Fuerza Popular. Me voy a referir un poco a este grupo, la Resistencia. Estos señores, ¿sabes qué hacían o hacen, hermano? Van a la residencia, ¿no?, de que ellos creen que es un rival, un opositor, y hacen prácticamente lo que quieren delante de la residencia de los personajes. Lo hemos visto muchas veces. Los atacan verbalmente, los agreden físicamente a hermanos ancianos. ¿Por qué no van a Coyique? Ahí vivo yo, la Resistencia. ¿Por qué no van a Coyique a buscarme? Como dicen los bravos de allá, te sacan arrancado, dicen los bravos. Son términos de los bravos, pues, hermano. Son gente, ¿eh? Pero van ahí a los lugares donde no hay policía, donde nadie te puede hacer nada. Van entre 15 y 20, hermano, delante de su casa, carajo, le joden, le molestan, los agreden, los insultan. Eso es la Resistencia. Eso es la Resistencia. Por eso el Ministerio Público ha probado de que la Resistencia tiene ese cordón umbilical que lo une a Fuerza Popular, que podría ser declarado ilegal Fuerza Popular. Hay una alta probabilidad, por eso están preocupados, hermano. ¡Viva el Perú! Otra cosa, compatriotas, otra cosa. La señora Dina Boluarte, recuerdan que hace 2 días atrás el gremio de los transportistas dijeron públicamente lo siguiente, de que daban 15 días al gobierno para eliminar a los extorsionadores, a aquellos que le cobran con sangre si es que no pagan. Le dieron 15 días o si no iba a haber un paro nacional indefinido y ellos iban a hacer justicia con sus manos. Hoy ha salido en la mañana la señora Dina Boluarte a decir lo siguiente, que los transportistas son traidores. Qué bestia, ¿no?
O sea que al que reclama un derecho al Estado, porque es deber del Estado brindar seguridad a la población, y para brindar seguridad a la población tenemos 130.000 policías. Pero ¿cómo diablos los 130.000 policías no brindan seguridad? Porque ellos son parte de bandas organizadas, de bandas criminales que cada día lo sacan a la luz, ¿o no? ¿Y por qué hay policías metidos en organizaciones criminales? Porque pagan, porque ingresan a las escuelas sobornando, pagando. Desde chiquitos les enseñan a ser corruptos. Por eso son así. ¿Y por qué son así? Porque nunca prestaron servicio. Por eso he dicho acá, en un gobierno nacionalista, todo aquel que quiera servir o vestir el uniforme de la Policía Nacional o de nuestras Fuerzas Armadas, necesariamente tiene que tener 2 años de servicio militar obligatorio. Todos. Ahora, muchos dirán, yo no quiero ser policía, no quiero ser de la parte de la fuerza, entonces no presto. Falso. Hermano, esto se tiene que corregir. ¿Por qué diablos siempre el joven rural, el joven andino, el joven amazonense, el joven de la periferia de Lima, los barrios pobres o los hijos de los barrios pobres de la zona más pobre son los únicos que tienen que prestar servicio militar? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea que nosotros nomás hemos nacido en este territorio y los de arriba, la clase A, B, ¿qué pasa? Y cuando hay una conflagración bélica, ¿quiénes van allá? ¿Van los de arriba? ¿Por qué no van? Porque se escapan. Porque les interesa un pepino prestar su servicio militar. En Chile, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en todos los países el servicio militar es obligatorio. Todo ciudadano tiene el derecho o la responsabilidad de prestar su servicio militar. Allá, o sea que ustedes tienen plata, me interesa un pepino su plata. Ustedes tienen todo, por eso no quieren prestar servicio. Perfecto, hagamos una ley. ¿Cuál sería esa ley? ¿Sabe qué, hermano? Si la ley dice servicio militar obligatorio, el tiempo de servicio está por decidirse. Si un ciudadano peruano de cualquier estrato social no presta su servicio militar, hombre y mujer, ¿qué? ¿Soy dictador? ¿Autoritario? ¿Por qué? El Perú se tiene que preparar. Mira, todo ciudadano, hombre o mujer, tiene que prestar su servicio militar. Y si no presta su servicio militar, no puede trabajar en el Estado. Requisito indispensable para trabajar en los organismos del Estado: haber prestado su servicio militar obligatorio. Yo, Augusto de Congas. ¡Viva el Perú! ¿O no, hermano? Mucha gente, hay unos personajes que dicen que el servicio es violenta a los derechos humanos. ¡Falso! A mí me elevaron, carajo, cuando tenía 16 años. Con 16 años me llevaron a Ayacucho, 3 de enero de 1983. Cuando ya era sargento, allí llegó, carajo, Clemente Noel Moral, el primer jefe político militar de Ayacucho. Después le siguió Adrián Guamán Centeno. Con 16 años presté mi servicio militar. Nadie me violentó mis derechos humanos, nadie. A ver, levante la mano, licenciado, levante la mano.
Estos son de tiempo de Velasco, este de Mahoma, el otro de Moisés, este es el tóxico. ¿Ah? El servicio militar se tiene que dar sí o sí. Eso lo estamos trabajando en el Partido Nacional Perú Te Quiero, hermano, ¿ya? ¿Estará bien o estará mal? Obligatorio. O sea que no todos, ¿no? Vamos a ver las formas y los modos de prestación de servicio. ¿Sabes cómo hacen en Ecuador y en Chile, hermano? Al soldado chileno, al soldado ecuatoriano, lo reintegran en el desarrollo del país. Ellos mismos producen sus recursos en agricultura, en minería, en pesca, en artesanía, en textilería. Ellos lo hacen. En el Ecuador cultivan miles de hectáreas de terreno. El soldado. Pero el soldado no trabaja gratis. El soldado es remunerado. ¿Y por qué no se puede hacer acá lo mismo? Por ejemplo, si yo quiero construir una carretera de Huaraz a Tingo María, como está previsto en el diario de Perú Te Quiero, pues contrato a la gente que vive en esa ruta y el soldado tiene que estar ahí, pero el soldado tiene que recibir otro pago, ¿o no? Hermano, hay muchas formas de involucrar a nuestras Fuerzas Armadas en desarrollo verdadero, pero acá no. ¿Por qué no? Porque solamente sirve el pueblo, los que menos tienen, y los que tienen no les interesa un pepino allá. Dice, entonces yo puedo pagar una caución, paga $1 millón, y esa plata va a ir para los soldados para mantenerlo. Hay muchas formas, pero se tiene que hacer, porque al fin y al cabo, carajo, si hay una conflagración bélica con un país enemigo, todos tenemos que ir, no solamente el rural, el andino, el amazonense, ¿o no? Por eso, hermanos, hay muchas cosas por hacer. Volvamos al tema. La señora Dina Boluarte ha llamado traidores a los transportistas. Hermano, mira, ¿sabes qué podría proponer yo, hermano? Yo veo que todos los días a partir de las 7 de la noche, en Comas, Caraballo, todos los motorizados de la Policía Nacional se ponen en un lugar oscuro. ¿Qué hacen ahí? Paran a los vehículos. No sé si coimean o lo ponen en papeleta. ¿Sabe qué, hermano? El proceder de la Policía Nacional en colocar papeletas a los vehículos es inhumano, es injusto. Mira, te voy a dar un ejemplo, hermano. Yo si tengo mi carro de Caraballo y trabajo, por decir, en San Juan en Villa El Salvador. Yo tengo mi carro y como me voy a transportar desde Caraballo hasta Villa El Salvador, puedo utilizar mi vehículo como un colectivo o no. Claro, porque es mío. ¿Para qué? Por lo menos para sacar, carajo, para los pasajes o para el combustible. Lo puedo hacer. ¿Eso es delito? Si estás utilizando tu bien para producir un bien, es tuyo, no es robado. ¿Y qué hace cuando la policía lo detiene? ¿A dónde vas? Por papeleta. Ese es un acto burdo, un acto ilegal, un acto, hermano, donde le estás quitando, carajo, el derecho a trabajar. A las combis, sí, son desordenados, sí, por cualquier cosa le paran y le queman. ¿Sabe qué haría yo, hermano? Todas esas papeletas que le ponen a los vehículos los anularía de un plumazo, hermano. Porque una papeleta 200, 300, o sea que el taxista, el chofer, va a trabajar una semana para pagar su multa. Y todos los días es así. Señores tombos, así como ponen papeletas a los vehículos, ¿por qué diablos no se paran en las zonas más vulnerables, en la zona donde campea la delincuencia? El delincuente no trabaja, el delincuente no está taxando, el delincuente está ahí rondando. Y ustedes acechando al que trabaja, cobrando al que trabaja, jodiendo al que trabaja, metiéndole multa al que trabaja, ¿o no? Se puede hacer anular todas esas papeletas, hermano, absurdas,
Por ejemplo, el otro día subo a un taxi, a un colectivo en Comas. Bueno, el pasajero que estaba delante, al costado del piloto, estaba como copiloto, se habrá olvidado, pero hermano, de ponerse el cinturón de seguridad. Y viene la tontería, le pone su papeleta, el chofer le explica al señor, el señor recién ha subido. No, carajo, eso es, compadre. ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde está el tombo? ¿Por qué no razona? El tombo, ¿por qué no piensa? Si le están explicando, recién ha subido ese señor, papeleta. Estas papeletas no sirven, hermano. Estas papeletas tienen que ser anuladas. Yo lo haría, hermano, de un plumazo, carajo. Todas esas papeletas que prácticamente acosan al chofer deben de ser anulados. ¿Yo estoy de acuerdo o no? Claro. Además, hermano, mira, ¿sabe por qué ponen papeletas los tombos? Porque el 20 o el 30% del total del costo de esta papeleta va para los tombos. ¿Y cuándo más se preocupan los tombos en cuidar el tránsito? Julio y diciembre. Ahora se acerca el Día de la Madre, vas a ver tombo de tránsito por todos lados. Qué triste, carajo. Y se ven a un tombo, yo vería un tombo, si tuviera poder cobrando coima, en ese momento será de baja. Así es, hermano, ¿tiene que ser así o no? Entonces, ¿cómo vas a cambiar este país? Y por último, esos tombos corruptos que dirigen las escuelas, ten presente algo. Si el soberano me da poder, los tombos no van a dirigir la admisión a las escuelas militares ni policiales. ¿Ahora qué hacen? Puente Piedra, puro tombo dirigen los generales como cancha, los coroneles como cancha, preparando ahí los exámenes y después cobrando 20, 30, 40 mil soles por ingreso. ¿Sabe qué voy a hacer si tengo poder? Ese concurso de admisión para admitir nuevos policías, se los podemos dejar a las universidades. ¿Se podría hacer o no? Que las universidades tomen el examen para ser policía. ¿O no? Hermano, hay formas de corregir todo esto. ¿Cómo es posible que un policía, un ciudadano, ocupe una vacante en la Policía Nacional y le exigen al ciudadano que lleve su colchón, su cama, su vacín, su toalla, su recogedor, su lámpara, su escoba? ¿Lo hemos visto o no? Carajo, el joven que ingresa a la escuela parece un cachinero, porque va a... Oye, hermano, ¿lo hemos visto o no? ¿Y por qué le piden? Al que ingresa no deben pedirle nada, porque el Estado costea el estudio de instrucción, alimentación y vestimenta de todo policía, de todo militar, porque hay un presupuesto para costear al militar policial con una vacante. ¿Por qué lo hacen? Para robar, pues, hermano. Para robar. Eso se va a terminar, señores tombos corruptos. Voy a proponer para que las universidades, ¿no?, dirijan los exámenes de admisión para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Aunque en las Fuerzas Armadas hay un poco de... en la tombería de la muerte. En la tombería de la muerte, hermano, ¿ya? Es una propuesta, está en estudio, lo tratamos de mejorar. ¿Está bien o está mal, hermano, esa idea? Claro, pues, hermano. Muy bien, para terminar, compatriotas, para los que recién se han sumado a las redes, hay un juez supremo, Andrés Tapia González, ha dicho lo siguiente: si el juicio del señor Pedro Castillo Terrones pasa a segunda instancia, en segunda instancia tiene que ser anulada y volver a foja cero. ¿Por qué dice este juez supremo Andrés Tapia González? Dice, porque la vacancia de Pedro Castillo es ilegal. Ilegal. Esperemos que... y así va a ser, hermano. Así va a ser. Entonces, todo ese montaje burdo, toda esa farsa se está cayendo como un castillo de naipes, porque los que verdaderamente complotaron, porque los que verdaderamente, hermano, conspiraron contra el orden constitucional fueron los jerarcas de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional,
la fiscal Patricia Benavides Vargas, hoy prófuga, y el Congreso de la República, el señor José William Zapata, Marta Moyano, Diego Bazán, entre otros. Ya se sabe todo, pero cuando ustedes terminen su mandato, ustedes van a ser los acusados, porque estas bestias no se dan cuenta que el poder es efímero, el poder no es perpetuo, el poder no es eterno. Esto demora 5 años y se pasa como volando, y cuando ustedes dejen el poder, cuando ya no tengan inmunidad, cuando ya no tengan quien les defienda, ahí van a ser presa fácil de la verdadera justicia de un gobierno nacionalista. ¡Viva el Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias, Perú. Apúrate, chico, para tragando nomás, carajo. ¿Qué me entra? Carlos.